La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 6. Nacimiento del programa de conservación ex situ. En el seminario de Andújar de 2002 se evidencia la acuciante necesidad de implementar un programa de cría en cautividad de lince ibérico que asegure la supervivencia de la especie si las poblaciones silvestres continuaban su declive. Las únicas instalaciones habilitadas para ese fin se encontraban en el Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana, donde por aquella época únicamente había 2 hembras rescatadas del medio silvestre. Afortunadamente para la especie, gracias a la colaboración y el apoyo de numerosos actores implicados, el programa de conservación ex situ logra comenzar a finales de 2003. Nos cuentan el proceso Astrid Vargas, coordinadora del programa entre 2003 y 2010. Miguel Delibes y José Antonio Godoy, investigadores de la Estación Biológica de Doñana, CSIC, y Rodrigo Serra, coordinador del programa de cría en Portugal. Pues mi relación personal con el lince ibérico comienza desde mi niñez, con Félix Rodríguez de la Fuente, que nos inspiró a una generación de conservacionistas, y luego ya directamente a partir del año 99, donde me contrató el Ministerio de Medio Ambiente para crear el Plan de Acción para la Cría en Cautividad del Lince Ibérico. Y ahí nos juntamos todos los que estábamos trabajando en lince y generamos un plan de acción en común. Y luego a partir de ahí ya en el 2003 empecé directamente con el programa de conservación ex situ, aquí en Doñana y luego nacionalmente. Cuando tenía unos 7 años, hubo una campaña llamada Salvemos al Lince, en la Sierra de Malcata, en Portugal, creada por la Liga para la Protección de la Naturaleza. Yo tenía una madre médica y un padre ingeniero, pero muy interesado en la vida silvestre. La combinación de estos 2 factores me hizo decir que quería tratar al lince ibérico, y a partir de ahí estudié con vistas para poder estudiar medicina, pero a la vez conservación de la naturaleza y especializarme en felinos, esperando tener una oportunidad de poder ayudar al lince ibérico. Mi conexión personal con el lince ibérico comenzó cuando tenía 7 años. El programa de conservación ex situ arrancó a partir de un gran compromiso político. En realidad el lince iba para abajo, iba en declive, en picado, y hubo presión por parte de Europa y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre España, diciendo va a ser la primera vez que se extinga un felino desde el Pleistoceno, que se extinguió el tigre de diente de sable, y si va a ser España va a quedar en muy mal lugar. Realmente hay que hacer todo lo posible por evitar que se extinga el lince. En el año 2002 hubo una gran reunión de expertos nacionales e internacionales y allí se decidió que se daba pie a un nuevo programa de cría en cautividad con un compromiso de traer animales también de in situ, del campo, para reforzar la variabilidad genética de la especie y que sirviese de red de trapecista para evitar la extinción en el caso de que siguiera declinando. Fue muy interesante, teníamos la presión de Europa y por otra parte teníamos en España 2 gobiernos distintos. En Andalucía lideraba el PSOE, en España el PP. Entonces tenía que haber acuerdo entre 2 partidos diferentes. Compromiso a todos los niveles, compromiso político entre gobierno europeo, gobierno de España, gobierno de Andalucía. Compromiso de administraciones, de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente español, de las ONGs, ADENA, Ecologistas en Acción. Todo el mundo estábamos ya alineados, que había que hacer algo y había que hacerlo unidos. Y el compromiso de las personas, de los individuos, de la gente de campo. Aquí todo el mundo se ha dejado el lomo. El programa de la cría en cautividad lo veíamos todos como una necesidad. Discrepábamos en la forma en que se tenía que llevar a cabo. Primero, algunos creíamos, entre los que nos contaba, muchos de la estación biológica, yo desde luego, que en aquella época era un poco líder, que tenía que ser profesional, que tenía que ser muy profesional y tenían que hacerlo los mejores, y luego pensábamos que tenía que ser con participación de cuantas más comunidades autónomas, con el ministerio mejor. La consejera andaluza escribió una carta que el ministro del Medio Ambiente de Madrid no contestó en su momento,
llegó una ministra nueva a Madrid, Elvira Rodríguez. Elvira Rodríguez me llamó y me dijo: Miguel, el lince necesita la ayuda de todos, tenemos que criarlo en cautividad porque eso no se está haciendo. Me han dicho que tú te opones. Y yo dije: no, ministra, le han dicho mal. Hay desde hace 9 meses una carta de la consejera andaluza del Medio Ambiente proponiendo hacer esa cría en cautividad, pero su antecesor no ha contestado. Ante mi sorpresa, la ministra Elvira Rodríguez, que acababa de llegar, se enfadó, llamó por un teléfono interno, llegó allí una persona y le empezó a chillar diciendo: me habéis ocultado información, Miguel me está diciendo que existe una carta dirigida al Ministerio donde Andalucía ofrece poner en marcha conjuntamente la cría en cautividad y que no hemos contestado y traedme la carta inmediatamente. Bueno, debían saber dónde estaba porque en 3 minutos llegaron con la carta, o sea que la carta efectivamente estaba allí. La ministra la miró por encima delante de mí y me dijo: transmite a la consejera andaluza que mañana mismo contestaré diciendo que de acuerdo en todas sus condiciones, que vamos a hacer a firmar un acuerdo y empezar a criar linces cuanto antes. Esas condiciones incluían más o menos, no lo recuerdo exactamente, contratar a Astrid Vargas, por ejemplo, que ya era especialista en criar especies amenazadas, que Andalucía participaba pero lo pagaba el Ministerio, eran de máximos para que la ministra la rebajara. Pero la ministra estaba con tantas ganas de avanzar y tan enfadada de que no la hubieran enseñado la carta antes, que dijo: aceptamos todo, con lo cual fue más complicado de poner en marcha porque la ministra cedía demasiado. Era un programa andaluz, pero que lo pagaba el Ministerio, y llegar a esos acuerdos ha sido complicado luego. Llegó Astrid, se empezó a trabajar, todo el mundo habíamos comprometido que aceptaríamos que se cogieran linces del campo si se hacía bien y si era profesional. Los portugueses habían dicho que en Portugal creían que no quedaba ningún lince, pero que si encontraban alguno lo capturarían para incorporarlo al programa de cría, para que los alelos que pudiera haber portugueses estuvieran en el programa. Entonces ha habido mucha voluntad de superar cuestiones personales con un fin en común, que era en ese momento sacar al lince del atolladero, que estaba en muy, muy mal momento y peligraba la supervivencia a largo plazo. Entonces era un momento difícil, complicado. Sacar animales del campo es complicado cuando quedan pocos, pero el compromiso de la Junta de Andalucía fue espectacular. Ahí Miguel Ángel Simón, Rafa Cadena, Rafa Arenas, toda la gente que estaban realmente comprometidos diciendo: sí, vamos a empezar la cría en cautividad, vamos a capturar los animales que hagan falta. El compromiso de la Estación Biológica de Doñana, que llevaba un montón de años estudiando al lince y que eran una fuente de información y de apoyo. Ellos también decían: bueno, cría en cautividad hay que hacerla que sea científicamente sólida. Pues entonces nos tenéis que ayudar a que sea científicamente sólida. Y siempre nos echaron una mano enorme de empezar con un equipo nuevo, con un cambio total de mentalidad de hacia dónde vamos con el lince, e intentar alinear a los centros de investigación nacionales e internacionales para crear un programa que fuese viable a muy largo plazo, que sirviese de modelo para otras especies incluso. El programa de cría en cautividad del lince ibérico estaba planificado desde el año 2000, inmediatamente después de la reunión sobre la viabilidad de las poblaciones de lince ibérico. A pesar de estar planificada desde el año 2000, fue retrasándose hasta finalizar los censos de población que se realizaron en Portugal y en España, utilizando por primera vez los mismos métodos. Cuando finalizaron estos censos y quedó claro que quedaban menos de 100 linces identificados en la península ibérica, se dio un nuevo impulso al programa de cría en cautividad, que hasta entonces no había conseguido aparear animales. A partir de mediados de 2003, este programa se aceleró. En 2004 se logró aparear los primeros animales y en 2005 se produjo la primera reproducción de la hembra de Saliega. El compromiso principal tenía que ser
iniciado también por Andalucía y por el Gobierno Central de Madrid. De hecho, había 3 Migueles en el proceso: Miguel Ángel Simón, de la Junta de Andalucía, Miguel Aymerich, del Ministerio de Medio Ambiente, y Miguel Delibes. Y ahí esos 3 Migueles formaron un triunvirato importante. Y luego a nivel político, a nivel más alto, teníamos en la Junta de Andalucía Fuensanta Coves, que tenía un compromiso total con el Lince, y Pepe Guirao, que tenía los conocimientos técnicos para realmente apoyar y que el proceso fuera técnicamente bueno. Elena Rodríguez, que estaba de ministra en aquel entonces, ella dijo: nosotros estamos, esto es por el Lince, aquí tenemos que estar por encima de las instituciones, de los partidos políticos y de las personas, y estamos plenamente comprometidos a que el Lince no se extinga. Fue un momento muy bonito políticamente ver cómo tanto el Gobierno central como el Gobierno andaluz se aunaron en pro de la conservación del lince. Partíamos de una gran desconfianza entre las personas, entre los equipos y entre las administraciones. Se había generado mucha tensión. El lince estaba rodeado de tensiones y hacía falta generar buena armonía. Entonces, aparte de las instituciones puente, personas puente como Miguel Delibes, que merece el respeto y la admiración y el cariño de todos, era muy escuchado. Gemma Ruiz Jiménez, que había trabajado en la EBD, fue contratada por la Junta de Andalucía. Y ahí de pronto estas 2 instituciones tenían una persona puente de la confianza de ambos. Eso era muy importante. Esa armonía inicial era donde teníamos que realmente poner toda la energía. Es bueno que tengamos opiniones diferentes, pero es bueno que vayamos todos a una. Todos queremos que no se extinga el lince. Y así fue como arrancó el programa, con gran compromiso político, administrativo e institucional y sobre todo de personas. Un año antes de que arrancase el programa de conservación ex situ y ante la evidencia de la necesidad de criar linces ibéricos en cautividad, se produjo la extracción de Esperanza, una de las primeras hembras fundadoras del programa. El lince Esperanza pues fue una historia muy bonita, emocionante, que también desde ahora cuesta entender que fuera tan complicada, que hubiera tantísimas tensiones, ¿no? No recuerdo qué año era, pero por aquella época estábamos siguiendo a una hembra de lince radiomarcada que se llamaba Gloria, que se reproducía, criaba habitualmente en Matagordas, en la zona norte de Doñana, y bueno, pues como con el collar emisor sabes cuando está varios días seguidos sin moverse en el mismo sitio, pues ha parido, pues bueno, vamos a esperar 10 días o 12 días y vamos a ver los cachorritos y ponerles un microchip y tal. Y subimos al alcornoque donde estaba, era un alcornoque, un fresno, no lo recuerdo. Y bueno, pues en la trueca, en el hueco, había 2 lincecitos gorditos, muy pequeños, de 10 días, un lincecito muy flaco, pesó 80 gramos de Esperanza, y otro lincecito también de unos 80 gramos ya muerto. Entonces entendimos que solo 2 estaban mamando y que uno ya se había muerto de los otros 2, de los 4 que habían nacido, y que el tercero en discordia pues iba a morir de un momento a otro. Pero entonces no podíamos coger el lince porque se nos caía el pelo. Había muchas tensiones entre Madrid, Andalucía, entre técnicos y científicos, y entonces nos retiramos apresuradamente a dialogar entre nosotros. Iba con Paco Palomares, con Antonio Sabater, el fotógrafo, y alguno más, iba Gemma, y empezamos a discutir qué hacer. La opción fácil era decir, pues dejamos que la naturaleza siga su curso, que se muera el tercer lince, pero ¿cómo vamos a dejar que se muera sabiendo que le podemos salvar y tal y cual? Bueno, pues decidimos llamar a todos los afectados. Primero llamamos al director de la estación biológica, que era Fernando Hiraldo, se lo dijimos, luego llamamos a la consejería, al director general, llamamos a la directora general del ICONA en Madrid, les obligamos a que ellos se pusieran de acuerdo, les dijimos que mientras ellos no nos dijeran estamos de acuerdo, nosotros no hacíamos nada. Estuvimos casi 3 horas esperando y a través de Fernando Hiraldo nos llegó el visto bueno, recoged el lince,
llevarlo lo antes posible a una gasolinera en la salida de Sevilla hacia Cádiz. Ahí lo va a recoger Manolo Barcels, que era el director entonces del Zoo de Jerez, y Manolo se lo va a llevar al zoo y le van a criar allí. En el zoo es donde le pusieron el nombre de Esperanza. Pensábamos que se iba a morir a pesar de todo, porque era muy canija y llevaba pues probablemente los 10 días que habíamos estado, 8 días que habíamos tardado nosotros en ir, seguramente sin haber mamado. Quizá desde el principio, mamaría al principio y luego quedarían 2 mamas activas en la madre y lo cogieron otros 2 hermanos y ya no. Y bueno, pues para dar idea de lo complicado que fue, a la mañana siguiente la Guardia Civil fue a buscar a Gema a su casa, acusada de porque anónimamente se había recibido una denuncia de que había robado un lince en Doñana. O sea que aun estando todo el mundo de acuerdo, había gente que no lo estaba y se lo hizo llegar a la Guardia Civil, ¿no? Hubo un proceso, hubo que empezar, tuvimos que ir a declarar, en fin, y bueno, quedó nada como era lógico, porque todo el mundo estaba de acuerdo, pero vivimos con tensión las primeras 72 horas de Esperanza en el zoo hasta que empezó a tomar su biberón allí, bueno, y fue mucha, gran alegría, ¿no? Pero una vez implementado el programa de conservación ex situ, los comienzos no serían sencillos. Nos cuentan el proceso Astrid Vargas, Rodrigo Serra y José Antonio Godoy. Había que cambiar muchas cosas, había linces en cautividad desde hacía muchos años, nunca había habido un plantel muy bueno para la reproducción, siempre habían faltado machos potentes y luego había un equipo que también tenía una manera de hacer las cosas, íbamos a cambiar para hacerla de otras, entonces había tensión, pero a su vez, como digo, había muy buena voluntad. Portugal entra en el programa de cría en cautividad a través de múltiples acuerdos firmados con España y a nivel internacional para la cría en cautividad. Portugal estuvo presente en esta reunión de análisis de viabilidad poblacional en 1999 y 2000. Portugal apoya a España y Andalucía desde principios de siglo, y el Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico aparece a raíz de dichos acuerdos y participaciones con el Rey de España y con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Después de un proceso contencioso por la construcción del pantano de Odelouca, el Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico fue propuesto por la Comunidad Europea como medida compensatoria a la construcción de esta presa en la Red Natura 2000. Por ello, el centro comenzó a diseñarse y programarse en 2004-2005. El 26 de octubre de 2009 recibimos el primer lince azahar en Portugal y desde entonces estamos efectivamente con las manos en la masa. Lo que era muy importante era decidir quiénes nos pueden ayudar, que sepan más de lince que nadie. Vamos a buscar a los expertos mundiales. Estuvimos llamando a diferentes expertos en fisiología reproductora, aspectos sanitarios, en manejo, en un montón de disciplinas que son necesarias para la cría en cautividad, y todo el mundo quería colaborar. Eso era lo bueno. También, si eres investigador, estar haciendo tu investigación con lince y meter en paralelo al lince ibérico es una ventaja. Así que tuvimos un apoyo espectacular. Y eso es muy importante. En el lince es todo cuestión de alinear equipos y alinear fuerzas. Pues los objetivos del programa de cría, el primero y ante todo es servir de red de trapecista para evitar la extinción de la especie. El primer objetivo, sobre todo, es mantener e incluso mejorar la variabilidad genética que existía en el campo en aquel momento. Y el segundo objetivo es producir linces sanos para la reintroducción. En un programa de cría, lo primero que hay que tener en cuenta es los aspectos de manejo, cómo se manejan los animales en cautividad, entender cómo se comporta el lince en cautividad y alinear eso con lo que sabemos de cómo se comporta el lince en la naturaleza. Aspectos sanitarios, necesitamos linces sanos tanto en el programa en cautividad como en la naturaleza. Entonces, protocolos de manejo sanitario son súper importantes, in situ y ex situ. Luego, aspectos reproductores. Como estamos reproduciendo linces, hay que entender
cuál es la fisiología de las hembras, la fisiología de los machos, etcétera, etcétera. Y aspectos de reintroducción en sí. Entonces, para cada uno de esos aspectos íbamos buscando expertos. También está muy conectado con los aspectos genéticos, que es otra parte que ha sido fundamental para el programa in situ y para el programa ex situ, que, como hemos visto antes, los objetivos genéticos son la prioridad, que evitar que haya más consanguinidad e intentar aumentar, que eso es increíble, aumentar la variabilidad genética de lo que hay en el campo. Los aspectos genéticos son muy importantes y muy interesantes en el lince. Hemos contado con una persona maravillosa, José Antonio Godoy, que sabe muchísimo y es un placer trabajar con él. Bueno, el programa de gestión genética surge al hilo de las iniciativas de gestión y de conservación de la especie, ¿no? Que sobre todo se impulsaron a partir del 2000, ¿no? Y en primera instancia surgen como al hilo de la formación, al hilo del inicio de un programa de cría en cautividad. Pero en general un programa de gestión genética se hace necesario en el momento que se empiezan a mover animales. En principio, el lince ibérico primero tenía la necesidad de una gestión genética, por lo que hemos dicho, su estado genético ya comprobamos que era extremadamente preocupante, y después había una oportunidad. O sea, si los linces se están conservando, si se están teniendo acceso al lince y se están moviendo el lince de un sitio a otro, ahí existe la oportunidad para, a través de un programa de gestión genética, mejorar ese estado genético, a reducir la consanguinidad, aumentar la diversidad, y con la intención y con la esperanza de que eso ayude al lince a sobrevivir. La gestión genética del lince ibérico tiene varios componentes, depende de qué población estemos hablando, ¿no? El cría en cautividad, que como os decía, era el inicio de la gestión genética del lince, tuvo que ver con la cría en cautividad, y ahí es donde tenemos mayor oportunidad para hacer una gestión genética eficaz, ¿no? Podemos seleccionar individuos, quién se reproduce, podemos seleccionar quién se reproduce con quién, y eso nos da una muy buena oportunidad de gestión genética. Y esos fueron los inicios. Pues con el paso del tiempo ha habido oportunidades para hacer gestión genética también en las poblaciones silvestres. Los emparejamientos en el programa de cría y en nuestro centro se realizan siempre en función de la genética de los animales y, por tanto, del grado de consanguinidad existente entre cada individuo. Tenemos el ranking, una tabla que ordena a los animales no solo por prioridad reproductiva, dada su importancia genética o no para la conservación del lince, sino también en puntos comparativos entre la composición genética de cada macho y cada hembra. Así podemos tener los machos y hembras lo menos emparentados posible, al menos con posibles ganancias, y esto nos permite tener camadas con baja endogamia. En aquel entonces, las dos poblaciones de lince estaban separadas y estaban divergiendo genéticamente. Teníamos la ventaja de que en cautividad se podían unir los dos y nos iba recomendando: tenéis que juntar este macho con esta hembra, que a veces había química y a veces no, porque los linces tienen química como las personas. De hecho, tienen mucha personalidad. Yo quiero mencionar el compromiso de Antonio Rivas, Toñi, que lleva ya 20 años dedicado al lince, a piñón, y que realmente ha contribuido muchísimo a la comunicación con los boletines. También creo que mencionar al equipo del principio. En el 2004 hubo mucha investigación, y todo por el tema de videovigilancia. Y yo quiero mencionar al equipo inicial, a Fernando Martínez como veterinario, que de aspectos veterinarios a mí me encantaba la armonía que existía entre el in situ y el ex situ. ¿Qué ha supuesto el lince en mi vida? Para mí ha sido una alegría en mi corazón. El lince echó raíces desde el principio y ahí siguen. Yo le sigo el pulso al lince desde que me fui, con muchísimo amor. Y la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje y de compromiso y de respeto por toda la gente que ha trabajado dejándose el lomo, sin horarios, sin mirar nunca el reloj, para sacar al lince del atolladero. Y eso a mí me ha supuesto mucho en mi manera de trabajar después. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Links Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.